Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Este es Círculo Ouroboros. Yo soy Sofía y el día de hoy vamos a hablar acerca de demonios y de entidades de la oscuridad, del mundo del caos prácticamente. Ya inicia el tiempo un tanto de frío en el hemisferio norte, se empieza a alejar el sol y es justamente el momento donde estas criaturas eran más temidas, ¿no? Porque decían, al alejarse el sol se abrían, digamos, ciertos portales que nos conectaba con el mundo de los muertos y también con aquellas entidades un tanto más oscuras. Entonces también era un tiempo de protegerse, de ponerse amuletos y de cuidarse un poco más espiritualmente. ¿Qué tan antiguos son los demonios según las creencias? Si son más antiguos que los dioses, ¿dónde habitan? Vamos a platicar de psicópatas o de seres humanos que fungen el papel de demonios o de entidades oscuras en la tierra. Hace tiempo se creía que la realidad tenía 3 dimensiones diferentes y esto se repite a lo largo de múltiples culturas. El árbol de la vida o la montaña sagrada era el portal que unía estas 3 dimensiones. La copa del árbol significaba el mundo de los dioses, la dimensión de lo sagrado, de lo divino, el tronco, la tierra, y las raíces que se hunden en la profundidad significaban el reino del caos, el reino de la muerte y el reino, por supuesto, de las entidades oscuras y de los demonios. Es bien interesante que, por ejemplo, la materia tenga relación con mater, ¿no? Con la palabra mater, que significa madre o la gran diosa. Nosotros nacemos y nos sostenemos en la tierra, pero también volvemos a ella y morimos y regresamos a la gran madre. Entonces la gran madre era la puerta de la vida y también la puerta de la muerte. También lo femenino se relacionaba con tiempos anteriores a la existencia de los dioses, ya que la materia muerta, el caos del que surgió todo orden, ¿no? Primero estaba el caos y después surge diferentes tipos de orden, estaba relacionado con un útero, con una matriz que gestaba, digamos, toda la creación. Es algo bien bello, bien interesante. Este caos primordial habían surgido esos primeros monstruos cósmicos, esas primeras criaturas que estaban, digamos, ahí para destruir todo lo creado, para devolver la creación a su origen. Entidades de la oscuridad que se creía eran más antiguas que los mismos dioses y que tenían sabiduría. Y que aquellos magos, aquellos chamanes, aquellas personas que tuvieran contacto con ellos tenían que tener una fuerza y una voluntad muy superior. ¿Qué pasa aquí? Bueno, tenemos ese mar primordial, surgen las entidades oscuras, después surge la luz, surge, digamos, de todo ese caos, el orden. Los primeros arquetipos de orden, a su vez, también ordenan la oscuridad y la mandan al inframundo. Ahí habitan no solamente estos seres que estaban antes de la creación incluso, o sea, estos seres súper grandes, casi monstruos, ¿no?, de la oscuridad, sino también estaban fantasmas, ¿no?, humanos que no habían podido ascender a la luz. Vamos a hablar ahorita qué es lo que pasaría con un alma para que ya no pudiera ascender a la luz, o sea, ¿cuál es todo ese proceso? Vamos a verlo poco a poco y vamos a analizarlo. La primera religión monoteísta nació en Persia y se llamaba el zoroastrismo. Es una religión bien interesante porque creían justamente en una relación de eterna lucha entre el bien y el mal. Pasamos a una noción mucho más vertical o una noción mucho más tajante de luz y oscuridad, donde tenemos ahora Mazda, que es un ser completamente luminoso, y tenemos a Angra Magni, que es el dios de la plena oscuridad y del caos y de la destrucción. Estos dos dioses están en una eterna lucha, en una eterna batalla. Y de Angra Magniu va a salir el nombre de Ahriman, que sería uno de los demonios de alta jerarquía, porque claramente hay que hablar de las jerarquías de los demonios. Bueno, hay demonios de muchas categorías, o más bien seres de la oscuridad de muchas categorías. Como dijimos, hay algunos que provienen de inicios del universo, o sea, imagínense tal antigüedad. Hay otros que surgen de los mismos hombres, de las mismas almas de los hombres, que son corrompidas. Hay otros que se forman en diversas tradiciones cuando un ser de luz se revela. Este es el caso del misticismo hebreo y de toda la tradición hebrea, donde los demonios son ángeles que se revelan ante Dios, o seres que antiguamente eran de la luz, de la armonía, y se revelan. Entonces, claramente todo este tipo de seres de la oscuridad y seres del caos pues tienen diferentes características. Seres de luz que toman el papel de la oscuridad o que toman esta dualidad se convierten en criaturas que muchas veces también traen conocimiento a los hombres, ¿no? En el caso, por ejemplo,
del libro de Enoc fueron muchos de estos ángeles que cuando llegaron a la tierra trajeron conocimiento al ser humano. Y después también están aquellos demonios que nacen de la humanidad, o sea, que nacen de las almas humanas. Cuando el ser humano no escala, digamos, al reino de la luz, cada vez va perdiendo su fuerza interna, y esa fuerza interna la va a empezar a sustituir con cuestiones materiales. Entonces se hace un círculo vicioso que lleva al alma a cada vez irse alejando más de su espíritu. Aquí es cuando, por ejemplo, entra la sabiduría de Hermes Trismegisto, que hablaba de que había seres humanos que no tenían alma, o que tenían, digo más bien espíritu. Todos tenemos alma, pero no tenían espíritu. Es decir, esa cualidad de relacionarse con Dios. El alma es más bien como nuestra psique, ¿no? Por eso la palabra alma viene de psique, y les recomiendo que vean la historia de Eros y Psique. Pero bueno, el espíritu es más bien el nous, ¿no? Donde nos juntamos con esa conciencia divina. Entonces, prácticamente los seres que no tenían alma iban construyendo su capacidad de tener luz, y esa, digamos, ir apagando esa flama los hacía cada vez más necesitados de tomar la luz del exterior y volverse unos devoradores, ¿no? A imagen y semejanza de estas criaturas como devoradoras o demonios o monstruos cósmicos, ¿no? Que también están siempre buscando sangre. Esta como metáfora de buscar sangre, la sangre que es como una especie de flama también, porque es el rojo, ¿no? El rojo de la vitalidad de la vida. El hecho de absorber la sangre era como absorber la vitalidad. Entonces, cuando llegan a grados de muchísima oscuridad, se vuelven depredadores del fuego de otros, porque ya no pueden conseguir ese fuego por ellos mismos. Interrumpo este video brevemente para comentarles que vamos a abrir de nuevo el curso de alquimia. Vemos varios místicos, varios magos, sabiduría de Hermes Trismegisto, la tabla esmeralda, símbolos alquímicos, grabados alquímicos. Y para los que ya tomaron el curso de alquimia, también estoy abriendo otro curso que es el curso de magia y hermetismo. Mándame un correo a Círculo Ouroboros, que aquí es donde tú te vas a poder inscribir. Te puedo pasar el temario, te puedo pasar mucha más información. Hermes Trismegisto también hablaba de ciertas entidades del caos que llegaron a la humanidad a través de seres como reptiles. Esto aparece en las tablas esmeralda, y justamente estos seres reptiles, digamos, estaban ahí funcionando como entidades caóticas en el ser humano y no iban a ser reconocibles para el hombre. Esto también se refiere muchísimo a la parte más instintiva del ser humano, que es el cerebro reptil. Cuando el ser humano va perdiendo cada vez más capacidad de vincularse con el otro a través de las emociones, la mente instintiva es así que nunca se sacía, ¿no? El deseo está ligado a esa mente instintiva, nunca se sacía y cada vez quiere más, y conforme quiere más ausencia va generando, o más hambre, ¿no? Se vuelve prácticamente esta especie de ser devorador metafóricamente, que depreda a los demás, o que comienza a depredar. En las antiguas tradiciones esotéricas, estos seres humanos, a la hora de fallecer, se quedaban atorados en el reino de la tierra, ya que no habían perdido todo contacto con los reinos superiores, ya no tenían el espíritu, o lo iban cada vez haciendo más delgada su camino hacia el espíritu, y entonces se quedaban atorados en la tierra, apegados a posesiones materiales, a deseos, y es ahí cuando se cuenta que a veces esas entidades aparecen o se empiezan a pegar a aquellos lugares que ellos frecuentaban cuando estaban vivos. Y esos lugares donde ellos frecuentaban cuando estaban vivos eran lugares de excesos, eran lugares de esas emociones excesivas, de todas esas, de ese flujo de placer. Y por eso es que muchos magos llegaban a hacer ciertos rituales justamente en estos lugares para poder aparecer a estas almas, para poder sacarles información, o para que los ayudaran a su vez ellos obtener más placeres y más riquezas, porque este tipo de magos oscuros que se conectan con estos seres humanos demonizados o entidades del caos humanas provenientes del alma humana, se cuenta, ¿no? La historia es básicamente que ellos también pertenecen a este grupo de almas, y cuando están vivos buscan, ya no solo es suficiente, o sea, están conectados con el reino espiritual, pero no con el reino de la luz, sino con el reino de la oscuridad. Se contaba que hay una estirpe de seres humanos que llevan muchísimo tiempo en la tierra,
y llevan mucho tiempo siendo seres plenamente instintivos, plenamente terrenales, lo cual los convertiría como tal en seres bestiales, ¿no? A imagen y semejanza de los demonios, que ya son incapaces de encontrar el camino a la luz. Para ellos el espíritu es algo completamente desconocido. Hay diferentes formas, o sea, el espíritu suena muy como abstracto, pero de hecho el espíritu se manifiesta con la sensibilidad al arte, por ejemplo. Es algo que nos conecta, es una sensibilidad especial, la sensibilidad a cosas que posiblemente ellos no ni siquiera notarían o ni siquiera les llamaría la atención. Al ir perdiendo esa sensibilidad de esas cosas, el camino hacia el espíritu cada vez se va haciendo más pequeño y hasta que se vuelve un callejón chiquito y después ya desaparece por completo o casi por completo. Entonces, estas almas, al ser tan antiguas, no quiere decir que no tuvieran el conocimiento de los reinos superiores e inferiores y que por eso se volvieran magos oscuros muy poderosos, ¿no? Esa es lo que se cuenta o la tradición de cómo el ser humano se va volviendo un alma demoníaca. Cuando este tipo de almas aparecían, digamos, a una persona o estaban rondando a una persona, iban absorbiendo también cierta luz de ella, a través de su miedo, a través de su dolor y todo esto, porque al igual que los psicópatas cada vez necesitan emociones más fuertes, a veces ya ni siquiera el mismo placer los satisface. ¿Y qué hay más fuerte, no, para el ser humano que el dolor? O sea, el dolor ya es lo más intenso. Por eso es que muchas veces recordamos más nuestros momentos más dolorosos y no tanto los momentos como más felices, porque el impacto psíquico que tiene el sufrimiento es enorme. Entonces, empiezan estos seres oscuros a disfrutar del dolor, a disfrutar del sufrimiento del otro, y justamente estos seres como humanos se vuelven prácticamente como los demonios ancestrales, cobran esa imagen. Sin embargo, están en un acto un tanto más parasitario que los otros, que más bien son como fuerzas de destrucción de la creación entera. Algunos, como les dije, son previos a la humanidad y otros son derivados de la humanidad. Entonces es bien interesante esta distinción que se hacen en diversas tradiciones místicas y en diversas nociones acerca de los demonios. Decía que esta estirpe de criaturas del mal se volvían como la imagen de los demonios en la tierra, adquirían muchísima sabiduría, pero ya no tenían la capacidad de volver al espíritu, perdían su espíritu, lo cual viene ahí la metáfora de vender el alma al diablo o vender el alma a la oscuridad, que al fin y al cabo el diablo es la representación de cuando ya no hay vuelta, ¿no?, a otros reinos. De hecho, se hacían excelentes maestros del mundo material porque pues tenían miles de vidas aquí. Y ya no, o sea, esa misma estar atorado aquí, pues los hacía regresar, quedarse bastante tiempo como espectros porque tardan más en diluirse. Y después cuando reencarnan, según las tradiciones de la reencarnación, otra vez llegaban al cuerpo y querían estar consumiendo todos estos placeres, que ellos se vuelven grandes líderes de la humanidad, grandes pues sí, poderes, ¿no?, de la humanidad, que seguían conectados a esta ritualística en estos textos antiguos esotéricos antes de que existiera como tal la psicología, como la llamamos, y realmente nos puede dar una perspectiva diferente de cómo cae, ¿no?, el ser humano a volverse una criatura tan caótica. Si, por ejemplo, no crees en la reencarnación o no crees en el mundo sobrenatural, incluso te puede hablar de la misma psique humana, porque a veces en el mundo antiguo había muchísima sabiduría también. Entonces, bueno, cuando se hace un ritual oscuro, generalmente se va a lugares que tienen este símbolo de oscuridad o que están relacionados con esta oscuridad, porque ahí es donde aparecen estos espectros cada vez más malignos que a veces dicen, ¿no?, se les pegan a las personas o están alrededor, orbitando alrededor de las personas. Pero también cuando hay otros, ¿no?, seres de la oscuridad, otros humanos oscuros, que buscan hacer rituales con entidades más antiguas y mucho más poderosas, lo cual se vuelve mucho más difícil, y se conectan con ellos a través de lugares sumamente sombríos. Bueno, también hay otro tipo de entidades que es de las que viene principalmente la palabra demonio. La palabra demonio no se refería a entidades malignas. Las entidades malignas sí existían y existieron en el imaginario de la humanidad desde siempre. Y en tradiciones muy, muy viejas
se habla de estas entidades y de la necesidad de protegerse espiritualmente de estas entidades. Sin embargo, la palabra demonio como tal no se origina en relación a estas entidades, sino es una palabra griega que se refería al contacto del hombre con lo divino a través de un intermediario que es el daimon, ¿no? Que de hecho Sócrates, el filósofo Sócrates, tenía a su daimon, que era el que lo aconsejaba, el que lo ayudaba. También están, por ejemplo, figuras intermedias que no son malignas como tal, diabólicas, pero que tienen oscuridad y luz, como son los elementales, que se cuenta que son entidades un poco grises, que no tienen tanto esta connotación oscura, pero tampoco una connotación plenamente luminosa. Entonces están un poco en ese reino, ¿no?, intermedio. Y también algunos magos se comunicaban con ellos en relación, por ejemplo, a las entidades del caos. También eran grandes constructores los elementales, por eso tantas historias de las hadas como que hacían palacios de la noche a la mañana, o que las hadas eran grandes constructoras, porque las hadas, yo sé que actualmente las imaginamos con alitas, pero en realidad eran mujeres que provenían de ese mundo elemental con almas sumamente antiguas y que tenían poderes sobre la materia. Cuesta trabajo encontrar una palabra que realmente englobe toda esta gama de entidades que pues han aparecido desde siempre, desde dioses de la oscuridad, dioses de la muerte, que también tienen esta noción oscura, y incluso, como les decía, espíritus humanos que se vuelven hacia la oscuridad o que van perdiendo paulatinamente la luz. Y bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Gracias.